¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de la clase de psicología, pero enfocada a la administración. Vamos a continuar con el archivo que teníamos de introducción a la psicología. En este caso, en la página 16 de esta metodología de psicoanálisis, en la etapa 2, dice: el método de investigación usado por los psicoanalistas es el estudio de casos. Entonces los psicoanalistas estudian casos de personas de cualquier, se podría decir cualquier índole, sobre todo enfocados a alguna enfermedad tal vez mental. Entonces esa es la primera parte de lo que estudia la psicoanálisis, ¿no? Después dice: su objeto de estudio y análisis fue el inconsciente. Dos eran las ideas principales vinculadas a este estudio. Los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes y los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Entonces, bueno, sabemos que pues más adelante en la parte de abajo de hecho dice cómo se puede estudiar una persona en un caso de inconsciencia, ¿no? Por ejemplo, dice: determinados impulsos instintivos que únicamente pueden ser calificados de, son menores de edad a ustedes, desempeñan un importante papel en la causación de enfermedades nerviosas y psíquicas. Entonces yo creo que muchos de ustedes han escuchado o han visto a una persona que es nerviosa no porque le den nervios de algo, sino es algo muy interno, algo muy de alguna enfermedad y cuestiones psíquicas, ¿no? Entonces es lo que acabamos de ver. Agradezco a todas aquellas personas que se estén poniendo su nombre para la asistencia del día de hoy. Después del psicoanálisis vimos el conductismo. Es el método de investigación utilizado y la observación y la experimentación. En cada una de las etapas siempre habla del método de investigación, porque al final de cuentas existe una metodología para el estudio de eso. Por eso es que tiene un método de investigación. El objeto de estudio es la conducta observable. Abandonan el enfoque vinculado al estudio de los procesos mentales, dada la imposibilidad de materializarlos y así poderlos estudiar de una manera científica. Y consideran que la psicología, para poder denominarse ciencia, solo debe dedicarse al estudio de las conductas observables. Esto prácticamente de algo que no existe. Si algo no existe, entonces no sería como una psicología, porque no lo estás observando, no lo estás viendo. Podemos decir aquellas personas, o han escuchado hablar de personas que, bueno, podemos decir que es algo así como brujería o cosas que dices, no sé si exista. Entonces al poderlo yo no observar como psicólogo, no, eso no sirve o eso no vale. Entonces en este caso pasa mucho que hay personas que a lo mejor tienen esquizofrenia o que de repente están enfermas o tienen bipolaridad. Entonces hay que estudiarlos. Los estudian, lo pueden observar y verle la conducta. Pero ¿qué pasaría si una persona dice: no, es que hace brujería o hace esto o hace lo otro? Posiblemente el psicólogo te va a decir: eso no tiene una metodología científica. A eso se refiere. Y consideran al ser humano como una suma de condicionamientos, ¿no? Esa es la primera partecita. Bueno, este de hecho ya los habíamos visto, pero bueno, es forma de un repaso. Corriente desarrollada al principio del siglo XX y algunos representantes fueron Werner y Kohler. Entonces esto se basaba a leyes organizativas innatas del ser humano y al concepto de aprendizaje. Cognitivismo, vimos a Jean Piaget y Donald Braudel. Dice que su objetivo importante era por representar cuestiones de imágenes, conductas, semánticas. Esto es más educativo, eso es sobresalieron en esa parte educativa. Y el método de investigación, dice la descripción: método de investigación basado en el mecanismo de la observación como fuente de información. Debe evitarse el subjetivismo, interpretar aquello observado en función de nuestros pensamientos, expectativas o motivacionales. Algunos métodos descriptivos son: prácticamente el método de investigación, una de las cosas más importantes es la observación, pero se refiere a que debe de ser objetivo, no ser como subjetivo o de acuerdo a tu pensamiento o de alguna manera a tu sentimiento. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen que hacer algún trabajo o una tarea. Ustedes van a leer las instrucciones de la tarea, por ejemplo en el examen. Ustedes ven el examen y pues el examen dice unas instrucciones. A lo mejor dice leer el examen y después subraya la respuesta correcta. Si es de matemáticas, dice leer el problema y realizar el ejercicio en base a esto. Eso sería observación. Una persona que
lo va a hacer y que estudió, pues lo va a hacer de acuerdo a lo que leyó en el libro, lo que el maestro le dijo en matemáticas, y va a empezar a hacer las operaciones, la factorización o las derivadas, dependiendo de qué es el examen. Otra persona que no hace el método de investigación lo va a hacer de acuerdo a los sentimientos o a la motivación que tiene. No estudió absolutamente nada, pero ella misma se engaña diciendo, se voy a pasar, y nunca estudió nada. O dice, bueno, pues se ve más o menos parecido a estas operaciones de hace tiempo que supe, ¿no? A eso se refiere. Estudio de casos, estudios en profundidad de un sujeto con la intención de extrapolar las observaciones al resto de los sujetos. La encuesta estudia las respuestas de una muestra mayor a n igual a 1 frente a una serie de preguntas diseñadas para obtener información sobre conductas, pensamientos, opiniones y observación naturalista. Método descriptivo basado en observación y el registro sistemático de las conductas mostradas por seres en sus hábitos naturales. Prácticamente se pudiera hacer ese tipo de situaciones. Puede ser, por ejemplo, que cuando, bueno, si son psicólogos, siempre le van a preguntar a la persona cosas para saber de ella. No pueden interpretar solamente por ver el físico. A eso se puede referir también la observación y el método de investigación. Es parecido a los doctores, ¿no? Obviamente te van a preguntar cosas para ver de qué estás enfermo. El hecho de entrar y verte no te pueden decir al 100% que tienes. O sea, sería algo muy no científico. Se basaría en su sentimiento, a lo mejor en su cuestión motivacional de, hoy quiero que todos se mejoren y pues yo pienso que tiene esto de enfermo. Lo ideal es que te observe y te pregunte, ¿no? Te haga encuestas. Luego la correlación. A partir de los resultados obtenidos con el método de la descripción, es habitual intentar establecer asociaciones entre distintos resultados obtenidos que observamos que suelen darse conjuntamente. Y pone aquí como un ejemplo, la gente informa que cuando está deprimida come más. ¿Debemos pensar que la gente que come mucho está deprimida? Ese sería un buen cuestionamiento. Pues obviamente no. Si tú tienes o comes mucho, pueden ser muchos motivos. Luego dice, ¿debemos pensar que toda la gente depresiva come más o solo podemos presuponer cierta relación entre ambas conductas? Muchos de ustedes pues han escuchado, han visto a personas que dicen, no, pues que estoy deprimido. Y cada uno hace cosas distintas que dices tú, bueno, no necesariamente eso significa depresión, ¿no? Entonces hay que poner un ejemplo, ¿no? Algunos de ustedes son comelones, no creo que estén deprimidos. Entonces a eso se refiere, ¿no? Luego posteriormente, vamos a ver aquí. Los psicólogos son muy cautelosos a la hora de analizar las relaciones que dan entre dos fenómenos. Sobre todo se debe tener en cuenta dos posibles fuentes de error. Correlaciones ilusorias, se perciben asociaciones entre fenómenos aún no habiendo sustentación teórica, es decir, solamente se basan en la interpretación así de que, bueno, yo pienso que es esto, pero no están seguros. O interferencias de causa y efecto. La correlación muestra una asociación entre variables, pero no establece el orden cronológico entre ambas y no revela la causa ni efecto, ¿no? Eso podría ser. La experimentación. La correlación no nos permite establecer cuál es la causa o el efecto. Para poder dar respuesta a esta cuestión, los psicólogos emplean la experimentación. El método parte de una hipótesis explicativa de los hechos. Debido al carácter de generalidad que posee la hipótesis, es necesario proponer predicciones más concretas que habrán de ser contrastadas con la experiencia. Requieren dos tipos de actividades, una empírica y otra racional. Observación, hipótesis, deducciones, contrastación, racionalización y experiencia. De alguna manera, estas etapas son las con las personas estudian a una persona que dice necesito un psicólogo. No necesariamente significa que pues esté loco, ¿no? Y luego están los métodos de investigación de experimentación. ¿Cómo funciona el método científico? En primer lugar, formulamos una teoría. El absentismo escolar es debido al trabajo. Está poniendo un ejemplo. En segundo lugar, formulamos una hipótesis. Todos los alumnos que no acuden a clases es porque a la misma hora están trabajando. Pone como ejemplo eso. Predicción comprobable a menudo implica en una teoría. Y el tercer lugar, llevamos a cabo una investigación. Ejemplo, preguntamos a los alumnos si dejan de venir a clases porque están trabajando. Una vez obtenemos resultados usando el método experimental, pasamos a su análisis para poder hacer predicciones. Esto se aplicaría también en las empresas, porque muchas empresas tienen trabajadores y suelen faltar los trabajadores. Así como ustedes faltan en la escuela, igual en la vida real de trabajo es lo mismo. Siempre cuando ustedes lleguen a trabajar, o si es que ya trabajaron o trabajan, siempre va a haber una persona que va a faltar.
por muchos motivos. Porque le dio flojera, a lo mejor algunos motivos sí son reales, pero siempre va a pasar esto. Y el cuarto paso del método científico es confirmar o desconfirmar nuestra teoría inicial. Y finalmente, bueno, aquí nos menciona un cuadrito en el cual están los métodos, están los objetivos, procedimientos, la manipulación y los límites. El descriptivo, correlación, la experimental, el objetivo, la observación y registro de la conducta, detectar relaciones naturales entre variables y causa-efecto, procedimiento, estudia casos, encuestas y observaciones naturalistas a asociaciones estadísticas y estudia el comportamiento de uno o más factores a través de la asignación aleatoria. Manipulación, no hay manipulación de variables, no hay manipulación de variables. Se manipulan las variables independientes y las observaciones dependen del medio. Habla de asociación, no de causa-efecto y la generalización de resultados. Y bueno, ahí están unas conclusiones, ¿no? Después de esa parte vamos a ver una revisión de algunos de los trabajos de sus compañeros. Y tenemos este, por ejemplo. Recuerden que, bueno, tenían que leer algunos artículos de su libro. Y bueno, esta persona lo resume de la siguiente manera. Por ejemplo, la importancia que tiene el liderazgo, ¿no? Entonces, esto en la vida real de los trabajos es súper necesario. Ocupabas el liderazgo. Está, por ejemplo, una persona, y aquí ya lo explicó de esta manera. Hay mucha conciencia, poca experiencia, sensible al riesgo, pero poca capacidad. Hay personas que así son, o hay otras personas que son líderes. Entonces, ese tipo de personas pues debería de buscar la manera de ser líder, ¿no? Y aquí nos menciona como un dibujito de varias personas trabajando en equipo. Bueno, pueden hacer un buen trabajo. Psicología organizacional, liderazgo, capacidad de influir nuestras ideas sobre los demás. Tipo de líder, autoritario, democrático y paternalista, ¿no? Hay varios tipos de líderes. Posteriormente, aquí la persona nos puso teorías basadas en la contingencia. Lo que funciona en tiempo muy malo o muy bueno no se traduce en éxito a largo plazo. Y pone diferentes modelos que existen, ¿no? Modelo de Fiedler, teoría situacional de Henry y Pinchot, teoría de intercambio de líder, miembro, modelo camino meta y modelo de participación de líder, ¿no? Y aquí está una forma de hacer las cosas, ¿no? Primero definir el problema, después analizar el problema, evaluar las alternativas y elegir las alternativas y aplicar la decisión. Y bueno, esto es la información de lo que leyeron y bueno, aquí la persona pues lo hizo, ¿no? Después todos nos vamos a ir a la página 13, pero en la parte de la unidad número 5. En esta ocasión yo lo voy a leer y lo voy a explicar. Y ahorita vamos a ver cuáles van a ser los trabajos para mañana. Disciplinas que intervienen en el campo del comportamiento organizacional. Recuerden que el SEO significa en este caso el comportamiento organizacional y lo ponen para no volver a repetir comportamiento organizacional en algunas cosas, ¿no? Bueno, dice el comportamiento organizacional es una ciencia del comportamiento aplicada que se conforma de las aportaciones de cierto número de disciplinas. También del comportamiento y las áreas predominantes son la psicología, que es lo que estamos viendo desde el principio. Luego psicología social, sociología y antropología. Como se verá, las contribuciones de la psicología han ocurrido sobre todo en el nivel individual o micronivel del análisis, en tanto que las otras disciplinas han ayudado a la comprensión de conceptos más amplios, tales como los procesos del grupo y la organización. En la figura 1.3 se presenta el panorama de las principales contribuciones al estudio del comportamiento organizacional. Prácticamente en esta parte vamos a ver cómo las disciplinas que se relacionan con el comportamiento organizacional, es decir, ya con el trabajo, las personas que trabajan. La psicología es la ciencia que mide, explica y en ocasiones cambia el comportamiento de los seres humanos y otros animales, es decir, también los animales. Si ustedes tienen mascotas, de alguna manera ellos también se pueden estudiar en base a la psicología. Los psicólogos se ocupan de estudiar y tratar de entender el comportamiento individual. Aquellos que han contribuido y continúan aumentando el conocimiento del SEO son los teóricos del aprendizaje, teóricos de la personalidad, psicólogos clínicos y sobre todo psicólogos industriales y organizacionales. Los primeros psicólogos industriales u organizacionales se involucran en problemas de fatiga, aburrimiento y otros factores para las condiciones de trabajo que podrían impedir el desempeño eficiente. Aquí es muy importante porque, bueno, ustedes tal vez ahorita no trabajan y posiblemente no lo entiendan, pero en el trabajo hay muchas personas. Cada persona
pues tiene sus problemas o tiene sus cuestiones o está trabajando porque ocupa el dinero para algo. Entonces cada uno a veces puede traer problemas o consecuencias que es de su vida personal, pero las atribuye al trabajo. Esto es parecido a la escuela. Muchos de ustedes cuando están en presencial, yo creo que muchos de ustedes que ya se conocen o han estado en el salón juntos, ¿cuántas veces no va un compañero de ustedes con ganas de no ir a la escuela? Pero va, por lo que sea, porque durmió tarde, porque a lo mejor antes de llegar a la escuela se peleó con su papá o se peleó con su mamá. O la otra, pues a lo mejor se le olvidó la tarea y dijo ya la regué y ya todo el día le va mal. O a lo mejor durante el camino se encontró otra persona, un conocido y se iban a pelear, por así decirlo, ¿no? Entonces muchas veces llegan con problemas que no tienen nada que ver con la escuela, y más sin embargo en la escuela pues dicen, ay, aquí voy a desquitarme con el compañero, o simplemente no voy a poner atención. Eso es, tendríamos que estudiar la psicología en la escuela. Obviamente en la escuela no hay una psicóloga, debería de haber una psicóloga, una orientación. Eso pasa igual en los trabajos, siempre va a haber trabajadores que vienen de malas, o va a pasar lo contrario, también puede pasar lo contrario, que en un trabajo venga una persona así con muchas ganas de trabajar, bien contento, bien a gusto, a todo les habla amablemente, hace tu trabajo bien, le dice, hey, tienes que hacer ese trabajo, ah, sí, ahorita lo hago, y rápido lo hace, lo entrega, y todo el día es así. Entonces, al ver muchas personas que les hacen mucho, van a decir, no, pero yo también quiero ser como él, vamos a trabajar todos en equipo. Igual pasa en la escuela, va a haber personas, alumnos, que llegan con la actitud de, sí quiero aprender, llego con mis tareas, aquí están mis trabajos, si lo hice, estudié, leí, pero bueno, es parecido igual. En épocas más recientes, sus contribuciones se han extendido hacia el aprendizaje, percepción, personalidad, emociones, capacitación, eficiencia de liderazgo, necesidades y fuerzas de motivación, satisfacción en el trabajo, proceso de toma de decisiones, evaluaciones del desempeño y medición de actitudes técnicas de selección de personal y diseño bajo el estrés laboral. Y aquí tenemos de una forma más explicativa, más dinámica, lo que es el cuadro 1.3 y la ciencia del comportamiento. Está la psicología, que es la que estamos haciendo desde un principio. Aquí viene la contribución. ¿En qué contribuye? En aprendizaje, en motivación, personalidad, emociones, percepción, capacitación, eficacia de liderazgo, satisfacción en el trabajo, toma de decisiones individual, evaluación de desempeño, medición de actitudes, selección de personal, diseño de trabajo y estrés en el trabajo. Todos estos puntos que ustedes ven se está enfocando al trabajo, pero en la vida real, en una escuela también lo hay. Muchos de ustedes van con la mentalidad de aprender siempre en la escuela, que si dejan tarea lo voy a hacer, si es matemática lo voy a echar más ganas porque aunque no la entiendo pero le quiero echar muchas ganas. Vienen motivados porque quieren terminar la prepa, porque quieren estudiar la universidad, alguna carrera, no sé, a lo mejor muchos quieren estudiar derecho, licenciatura o ingenierías, entonces vienen motivados desde la prepa. Tienen emociones buenas, tienen percepción, se capacitan, estudian, luego aparte buscan libros adicionales. Uno que otro de ustedes a lo mejor es líder y dentro del grupo se juntan incluso para hacer las tareas. Todo esto también se puede aplicar en una escuela, ¿no? Luego está la psicología social, cambio de comportamiento, cambio de actitud, comunicación, proceso de grupo, toma de decisiones en grupo, comunicación, poder, conflicto. Esto es más enfocado entre personas, en un conjunto de personas. Igual les puedo asegurar que hay muchos salones de preparatoria de su escuela que algunos no se llevan bien. Han escuchado, el grupito de allá de esa prepa, de esa clase no se llevan bien. Y esta clase se llevan bien todos. ¿Por qué? Si son los mismos, ¿no? Es parecido. Sociología, teoría formal de la organización, tecnología organizacional y cambio organizacional y cultura organizacional. Todo esto ya se parece a lo que es la escuela. Podemos decir que hay tres cosas. La escuela, es decir, la institución. Aquí ya entrarían los maestros, los alumnos, el que limpia. Todos entrarían ya dentro de una empresa. Aquí nomás por salón y aquí de manera individual si lo queremos ver en la escuela. Y antropología dice valores comparativos, actitudes comparativas, análisis intercultural y cultura organizacional y ambiente organizacional. Al final salen los individuos, salen los grupos y los sistemas de organización, que sería como la empresa, en este caso su escuela. Y el último es el estudio del comportamiento organizacional. Ejemplo, si todo esto que vemos en este cuadro se aplica en los trabajos y también en las escuelas, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes escuchan y dicen, yo conozco a un compañero que está estudiando la prepa. ¿En qué prepa va? No, pues van a Lázaro. ¿Qué dices cuando van a Lázaro? Cuando ustedes escuchan, voy en la prepa de la Lázaro. Rápidamente todos dicen, no, pues la prepa, mil respetos, ¿no? Es la Lázaro.
es muy conocida. Casi siempre las personas que son de la Lázaro, se supone la mayoría que son personas que al final terminan en la universidad, hacen una carrera y hasta son famosos en la ciudad. Más sin embargo, si le dices, ¿en dónde estudias? No, pues estudio en el Cobach. En el Cobach. Curiosamente, se les pretende que los que estudian en el Cobach, la mayoría se sale, no le gusta la escuela. ¿Por qué? Porque bueno, desde el sistema de organización, los salones, los alumnos y primero las personas que van no tienen todo esto. Es igual en los trabajos. Muchos de ustedes han escuchado, oh, yo trabajo, por ejemplo, en tal empresa, y muchos, oh, trabajan en esa empresa. No, que esa empresa debe ser bien excelente. Pero a lo mejor dices otra empresa que no muy conocida, o que has escuchado que corre la gente, o les paga menos, la gente dice, estás trabajando en esta empresa. Para no decir nombres, por ejemplo, Mattel. La Mattel que se encuentra en el Florido. La mayoría de las personas que trabajan en Mattel saben que les pagan muy poco. Ahora si te vas, por ejemplo, a otra empresa, no sé, te vas a la empresa Bose, dicen, bueno, pagan un poco mejor, y luego aparte te dan regalos, te dan bocinas Bose, bocinas Bluetooth, y si la llevas muy bien, te pagan gratificaciones, te pagan todo, ¿no? Pues conviene, ¿no? ¿Por qué? Pues es todo esto reflejado en el trabajo, ¿no? Tal vez ahorita muchos de ustedes no trabajen, a lo mejor no le entiendan el sentido, pero bueno, si lo aplican a su salón de clases, pues ya más o menos tiene algo de sentido. Psicología social. La psicología social toma conceptos tanto de la psicología como de la sociología, aunque por lo general se considera una rama de la psicología. Se centra en la influencia de las personas entre sí y un área primordial sobre lo que los psicólogos sociales centran sus investigaciones es el cambio, como implementar y reducir los obstáculos para su aceptación. Además, los psicólogos sociales hacen reportes significativos en los ámbitos para medir, entender y cambiar las actitudes y patrones de comunicación y construcción de la confianza. Por último, los sociólogos sociales han efectuado contribuciones trascendentales al estudio del comportamiento grupal, el poder y el conflicto, ¿no? Posteriormente, en este cuadro dice el SEO en las noticias, ¿no? Y aquí nos habla otras disciplinas que utilizan los conceptos del comportamiento organizacional, es decir, otras cosas que no tienen nada que ver con trabajadores o con empresas, pues lo pueden utilizar. Luego está la parte de la sociología, ya casi vamos a terminar. Dice, en tanto que la sociología se centra en el individuo, la sociología estudia a las personas en relación con su ambiente social o cultural. Es lo que estamos viendo que ya como a nivel grupo. Los sociólogos han contribuido al SEO mediante el estudio del comportamiento grupal en las organizaciones, en particular en que son formales y complejas. Lo más importante es quizás que la sociología ha contribuido a la investigación acerca de la cultura organizacional, teoría y estructura de la organización formal, tecnológica, organizacional y comunicaciones y poder y conflicto, ¿no? Luego la antropología es el estudio de las sociedades y tiene por objeto aprender sobre los seres humanos y sus actividades. Por ejemplo, el trabajo de los antropólogos acerca de las culturas y los ambientes que ha ayudado a entender las diferencias en cuanto a los valores, actitudes y comportamientos fundamentales entre personas de países distintos y en organizaciones diferentes. Aquí también te hablo un poquito sobre cada país trabaja de manera diferente. No es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo primero de empresa y un ejemplo de escuela. Para aquellos que pues a lo mejor ya están trabajando o han trabajado en algún lugar, van a ver que siempre existe un horario en el trabajo. Y tienes que entrar a ese horario y salir a un horario. Entonces, la mayoría cuando trabaja sabe que hay muchos que pierden el tiempo, que van al baño, que lo hacen muy lento. Más sin embargo, en otras empresas eso no se ve, sobre todo en empresas japonesas. En las empresas japonesas, si el horario es de 7 a 5, de 7 a 5 se trabaja al 100%. Y en sus descansos se respeta y descansan, pero no hacen nada que no tenga que ver con el trabajo en horas de trabajo. Eso sería un ejemplo también del estudio de la antropología. Y bueno, también aplicaría en las escuelas. La mayoría de las escuelas del país, si ven de repente es que no va a haber clases, todos se ponen muy alegres porque dicen, no va a haber clases. Y en otras escuelas, lo menos que puedan faltar es mejor. Entonces eso sería también como una forma de cultura de cada país, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería esta parte de las ciencias que se relacionan con el CO, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pero bueno, para que ustedes sigan algo de trabajo. En la 6, podemos llamar la unidad 6, dice demostrar por qué hay pocos absolutos en el SEO. Recuerden que el SEO es, ¿qué es el SEO? Recuérdenlo, comunicación organizacional, ¿no?
Entonces, lo único que tienen que hacer aquí pues es leer toda la página. Sería la página 16. Después, página, bueno, vamos a apuntarlo para que no se vayan a confundir. Ya estamos en otra sesión. Leer el libro de la página 16, 16, 17, 18, 19, 21, 23, hasta la página 26. Leer el libro de la página 16 a la 26. El otra vez era hacer un mapa, pero esta ocasión ya no van a hacer mapas. Van a hacer un resumen. Obviamente mínimo con una hoja es suficiente. Solamente van a leer, lo leen todo y hacen un resumen por temitas, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo lo tienen que hacer. Por ejemplo, en este caso el título hay pocos absolutos en el SEO. Leen esto despacio, tranquilos, lo leen y hacen un resumen de este párrafo, por ejemplo. Luego ponen dentro de la misma hoja retos y oportunidades del SEO. Leen y hacen o sacan lo más importante. Y así sucesivamente. Y recuerden, después de terminar la sesión, pues hay que poner su participación. Y bueno, pues eso sería todo el día de hoy. Recuerden que hoy pues se tiene a más tardar hasta la hora de la Cenicienta para entregar el trabajo, porque mañana es martes y pues no hay forma de más días. Y ya mañana nos vemos. En este caso volvemos a repasar mañana. Esto lo repasamos nada más así rápidamente, porque ustedes se supone que ya lo leyeron. Y vamos a comenzar obviamente la página 26. Vamos a comenzar nuevamente de ahí, que sería el siguiente tema para mañana: próxima atracción, desarrollo de un modelo del SEO. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y agradezco a todas las personas que estuvieron poniendo su asistencia. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, cualquier pregunta dentro del horario establecido por medio del WhatsApp es más rápido y es mucho mejor. Pero digo, ya lo expliqué muy fácilmente o muy claro lo que tienen que hacer. Y pues nos vemos hasta la próxima, que sería mañana. Muchísimas gracias y hasta luego.